Hola, bienvenidos a otro episodio Aprendiendo con Seb. Ahora lo que nosotros vamos a ver es la terminología del DOM o la estructura que nosotros tenemos acceso a través de la página o de la UI que nosotros vamos a automatizar para irnos adentrando un poco ya acerca de cómo podemos automatizar un script y los componentes que éste tiene. Bueno, he elegido esa página ya, pero nosotros podemos buscar en Google o cualquier otra y también hay páginas de uso común para hacer prácticas y todo eso que a medida que vamos avanzando lo vamos a ir buscando y viendo, pero he escogido esta como una básica, como algo donde nosotros nos podemos loguear, ¿verdad? Nosotros para acceder a lo que ya hablé de que es el don, que ya vamos a ver a detalle acerca de eso, yo me voy a una página cualquiera y le doy clic derecho, ¿ya? Luego de esto le doy a inspeccionar, ¿ya? Y se me abre prácticamente todos los elementos que componen a esta página web, ¿ya? Entre ellos, como yo le di aquí clic derecho y le di inspeccionar, se me abre todos estos tipos de componentes o elementos que son parte de este. Como ustedes pueden ver, ahí me lo señala, ¿ya? De igual manera, si yo quiero acceder al password, también tiene otros tipos de elementos y aquí ustedes pueden ver como nombres bien propios de que les han puesto, en este caso, el desarrollador para poder acceder a este elemento, así como también los botones, ¿ya? Así como ustedes pueden ver, cada uno de estos tiene como su lógica, tiene como su parametrización y no están al azar. Comúnmente se siguen líneas, se siguen buenas prácticas y se siguen requerimientos que vienen de parte del usuario para poder crear una página, así como también cada uno de los nombres que la componen. Y cada uno de los nombres, como lo pueden ver, algunos son muy grandes, algunos son bien raros, algunos son como que fueran códigos, etcétera, etcétera, pero tiene su lógica. A continuación ya vamos a ver algo como más formales, pero no aburrirles, para que ustedes puedan entender acerca de esta terminología. Tenemos la terminología del DOM, ¿ya? Pero para hacer eso vamos a entender qué es DOM. En sus siglas en inglés, DOM significa Document Object Model, o lo que es lo mismo la estructura del documento de HTML. Es todas esas particularidades que vimos ahí anteriormente acerca del input, un div, etcétera, etcétera. Entonces, también decimos que una página HTML está formada por múltiples etiquetas, como lo vimos, como cuando es un hipervínculo es A, cuando nosotros vamos a poner en un campo de textos es input, cuando vamos a cliquear un botón, por así decirlo, lleva button, etcétera, etcétera. De acuerdo a los requerimientos, como les había dicho, que pueden venir de parte del usuario y que un desarrollador tiene que guiarse por todo eso para poder crear la página o la vista ya. Entonces, todo esto es lo que nosotros llamamos DOM. Aquí he puesto como un pedazo ya del DOM o del árbol que esto compone para poder mostrarse hacia el usuario. Y también tenemos ciertas terminologías. En las terminologías hablamos del tag name. Los tag name podemos ver que aquí tenemos el div y el input, ¿ya? Entonces, también dentro de cada tag name hay nombres de atributos y los nombres de atributos en este caso son ID, clases, estilo, en el otro es en el input hay clases, type, value name, ID, area discrete by, style, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene sus valores, ya, valores de atributo como los podemos ver acá y cada uno podemos ocuparlo para poder acceder a hacer una serie de opciones de acuerdo a la tecnología de automatización que nosotros estamos ocupando. Pero ahorita solo me quiero centrar en esto. Recalcando, nosotros tenemos tag name, ¿ya? Y tenemos nombres de atributos, como lo podemos ver, los IDs, las clases, todo lo que está en verdecito en esta presentación. Y los valores de los atributos son los que están en amarillo o en recuadro amarillo para que ustedes los puedan ver. Nosotros me voy a enfocar un poco acerca de las clases y los IDs, que son atributos de mucha importancia a la hora de automatizar. ¿El por qué? Durante el proceso o durante
el periodo que yo he estado trabajando script de automatización, yo he ocupado mucho lo que son las clases y los IDs. Ojo, en muchas ocasiones no existen IDs, pero sí clases, porque las clases vienen basadas de los CSS. ¿Ya? Los CSS en una página vienen dados por la visual en que se muestra, por aquello bonito o aquellos componentes o elementos que me componen para poder proveer una mejor visualización hacia el usuario, ¿ya? Entonces, como que esto se ve en azulito, aquello se ve en negrita, este bloque se vea como alineado hacia la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, eso son las clases y los ID son atributos únicos que vienen dados por requerimientos hacia el usuario, pero en algunas o en muchas ocasiones no existe eso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de ambos? Bueno, uno, como nosotros podemos proveer cuando ustedes le piden el ID, ya sea un policía o una persona, cuando usted está haciendo un trámite bancario, es porque el ID que usted va a proveer es único, ya es una identificación ya que usted da y es único y que no existe en otro lado. O sea, no va a haber dos personas ya que tengan el mismo ID, ya, por así decirlo, porque es para que usted pueda hacer eh, sus cosas de manera individual, en este caso, en este ejemplo, y que no entorpezca para decir, hey, pero hay otra persona igual. Entonces, ahí está como el diferenciador, ¿verdad? El ID. En muchas ocasiones, como le digo, no existe, pero si existiese, es lo primero que yo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque para poder acceder al elemento que tiene un ID es mucho más rápido, es mucho más fácil y no se va a confundir. Yo quiero hacer un clic acá, entonces agarremos el ID. Yo quiero hacer un tipo de operación única o un tipo de acción o quiero poner un texto porque es un test field o algo así, entonces agarremos el ID. De no existir el ID, entonces me voy a las clases, pero en su mayoría las clases, como podemos ver, tienen valores y no son valores únicos, tienen alguna especie de código, ¿ya? Pero ese código viene, como ya les dije, del CSS y no quiero entrar mucho en detalle con eso, pero también pueden buscar más información en la web para ahondar más que todo en esos temas, pero como les digo, tiene muchos códigos, muchas cosas y para decir aquí tenemos como uno, 2, 3, 4, 5, 6 nombres que pertenecen solo a esta clase y tenemos dos nombres que pertenecen solo a esta clase. Pero ojo con algo, para cuando nosotros estemos ya desarrollando un script de automatización, aunque tenga 10 nombres, y como yo sé que tiene 10 nombres por la separación o el espacio que tienen entre cada uno. Entonces, pero cuando nosotros estamos ya haciendo el script automatizado, tenemos que poner todo. O hay acciones que nosotros podemos determinar cuál escoger porque posiblemente pueda decir, hey, aquí no existe un ID, aquí existe, pero imaginemos que no existiera, entonces, hey, pero yo solo quiero agarrar el username. Entonces, hay una especie de acciones que más adelante vamos a explicar acerca de los selectores y los tipos de selectores que podemos crear y que son los selectores también para que ustedes se hagan una idea de todo eso, para agarrar como el nombre más idóneo. En este caso, digamos, username es un nombre más idóneo que agarrar un MB16, que MB16 no me provee como la cierta información para decir qué es un MB16, a qué campo estoy accediendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo agarro ese tipo de nombres, ya me está proveyendo un username de un input. Entonces, quiere decir de que yo voy a digitar como un username posiblemente para entrar a una página. Ya, entonces aquí tenemos un bloque, ya, que he agarrado hacia el azar y como les dije, bueno, hay tags, en este caso hay tags de apertura y hay tags de cierre, como nosotros nos podemos fijar. También hay test values o valores de texto que esos son texto plano, que también es bueno mencionarlo porque en algunas ocasiones, como pueden ver en este label, imaginémonos de que
solo tenemos un for username y un class label username label. En algunas ocasiones las clases se repiten por estar en el mismo contenedor, porque se basa en el CSS, porque tal vez la descripción voy a evitar la fatiga y voy a ocupar el mismo porque así lo requiere el usuario, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en términos de poder acceder a ese elemento en específico, nos podemos basar en esto, ¿ya? Y como les digo, más adelante vamos a ver acerca de cómo acceder a ese tipo de elementos. También nosotros tenemos elementos padres y hijos. Ojo con esto y espero que no se confundan acerca de esto. Cuando yo hablo de padres, quiere decir, bueno, la simple lógica que podemos mencionar acá es que tenemos esta línea, ¿verdad? Que está más a la izquierda y esta está más contraída a la derecha. Entonces, prácticamente este div tiene hijos, que es el label y este div, ¿ya? Todo viene determinado. Si nosotros pudiéramos dar clic acá, podemos saber hasta dónde llegan esos hijos, ¿ya? Pero ojo con algo y no quiero que se confundan, no puedo decir que este div que tengo acá arriba tiene de hijos el label, tiene el div, tiene este div, tiene este input, no, porque acá yo estoy entrando ya a otra generación, por así decirlo, a otro árbol. Entonces, si yo menciono, hey, este div, este input que está aquí, el otro input, etcétera, etcétera, son de este div. Ya, entonces este div se vuelve el padre y estos serían los hijos. Ya, ojo con eso. Y recalco, si tienen dudas o se me ha ido algo o voy muy rápido, posiblemente no mencioné algún tipo de situación, déjese un comentario y con mucho gusto yo se los voy a aclarar. Luego de eso tenemos los elementos hermanos. Los elementos hermanos y lo agarré de acá, pero también tenemos estos otros. Los elementos hermanos son los que están en la misma posición o sangría, por así decirlo, en manera común o informal. ¿Cómo así? Tenemos este input y tenemos este input que se nos muestra en pantalla, entonces tienen la misma posición, no están retraídos más a la izquierda, no están más retraídos a la derecha, sino que están en la misma posición. Entonces yo no puedo decir aquí en la simple teoría que este input es hijo de este input y este input es hijo de este input porque está más abajo. No, solo porque están en la misma posición, en la misma sangría, estoy determinando que son hermanos, como puedo ver también a continuación. Ojo con eso y no quiero que se confunda. También pongo estos que están afuera porque aquí también se denota este tipo de concepto. A pesar de que al principio dije yo de que este era padre, sí, para denotar el concepto, pero también es hijo, hijo de un padre posiblemente que está más arriba, pero es hermano, perdón, de este label y de este input, porque están en la misma posición. Ojo con eso, están en la misma posición y eso no me hace de que posiblemente estos tengan como otro padre y ese padre posiblemente se vuelva ya hermano de otro. Esto es como un árbol genealógico ya, que nosotros tenemos una herencia, por así decirlo, y los padres que nosotros tenemos o tuvimos también fueron hijos de otras personas y etcétera, etcétera. Es igual de esta manera. Es como un árbol que prácticamente este div no viene solo, es hijo de otra persona, pero ya solo con este bloque ya se vuelve padre de todos estos y estos ya son hermanos y no quiere decir que estos hermanos no se puedan volver padres, sí, si a medida se va construyendo o se va añadiendo nuevos elementos a este DOM. Bueno, en síntesis, nosotros tenemos que el DOM del HTML contiene tags, atributos y valores de los atributos, como lo dije al principio de esta presentación. Las clases y los IDs son los que particularmente se ocupan, ya, o al menos en mi experiencia que he tenido son los que particularmente ocupo porque cada uno tiene un objetivo en común y tiene su diferenciador, que uno es único. El ID es único. Hey, Seb, ¿cuál es su ID? Entonces no va a tener el mismo ID que el otro fulano o mengano ya. Entonces eso me hace único y con ese yo puedo obtenerlo para poder hacer una serie de opciones dentro del campo o dentro del elemento o, o apuntar hacia un elemento que yo quiero acceder en cualquier momento ya.
Y los CSS, si vienen afectados por ciertos valores externos, como las clases, perdón, vienen afectados por valores externos, como son los CSS, como lo vimos en los ejemplos que vimos ahí, como unos códigos bien raros, MB16, MT18, pero también nosotros podemos ocupar solo lo necesario que nosotros queramos dentro de la clase y no es necesario poner todo el nombre de la clase, que a veces son nombres bastante grandes, que solo me dificulta el entendimiento o la legibilidad del tipo de script que estoy haciendo. Pero más adelante vamos a ver acerca de todos esos métodos y técnicas. Usualmente los tags vienen con tag de apertura y cierre donde nosotros podemos detectar quiénes son nuestros padres e hijos, ¿ya? Los valores que se encuentran en este tipo de brackets son de un texto plano, que también son ocupados y que podemos ocupar, no sé si decir como última instancia, para poder acceder a un elemento. Como lo vimos, existen padres e hijos y los valores que están al mismo nivel o tienen la misma indexación o tienen la misma sangría son conocidos como hermanos y todos ellos comparten un padre en común. Entonces, si tienen dudas o posiblemente obvié cosas que necesitaban ustedes escuchar o comprender, no duden en dejar su comentario. Si les gustó el video, dejen su like y nos vemos en el próximo episodio Aprendiendo con Seb. Gracias.